Bien, jóvenes, me van a decir, por favor, si se observa la pantalla, ¿ya, jóvenes? Espera. Maestra, comparte pantalla para que inicie su clase, por favor. Sí, Manuelito, un minutito, ya lo estoy compartiendo. Por favor, ¿me comunican si se observa la pantalla? ¿Se observa? Sí se ve, Profesor, sí, sí se Ya. observa. Sí se ve. Perfecto, ya, muy bien. Muy buenas tardes, jóvenes, esperando que todos y cada uno de ustedes estén bien de salud, se encuentren bien de salud el día de hoy. Entonces vamos a empezar con el mejor curso, la mejor área, que es educación cívica, en lo cual hoy día les he traído un pequeño resumen. La metodología es, vamos a observar un video, vamos a sacarle la esencia de este video. Seguidamente a ello tenemos la parte didáctica que les voy a explicar. Y finalmente vamos a explicar en este caso lo que son las preguntas. ¿Ya? Entonces, por favor, para lo cual les voy a pedir atentos. Y en el chat me confirman si se escucha el audio, ¿ya? Porque voy a apagar mi voz y solamente van a escuchar el audio. Muy bien. Profesora, no se le escucha. No se escucha nada. A ver, Profesora, no se ¿no? escucha, o será mi internet. Profesora, no se escucha. Ya, a ver, No se escucha, profesora. ahora sí me escuchan a mí. Sí, ahora. Ya, a ver, voy a poner otra vez el video y por el chat me informan, por favor, si se escucha o no, ¿ya? A ver, una vez más vamos a probar. Ok, profesora. Ya, chicos, me parece que es el tema del, ¿cómo se llama? Del audio. Un minutito, a ver, vamos a darle una solución. Ya. A ver.
¿Qué pasó, Miss? Ahora dejó de compartir. De seguro sí. ¿Qué pasó? Pero, profesora, no hay nada. Hola, Miss, ¿estás ahí? Cállense, faraón. ¿Qué se está asustando? Miss, estás asustado, Miss. ¿Qué está pasando? Si estás ahí, allá en mi antico comida. Chicos, silencio, por favor. Todos cállense, por favor. No te comunicó. Cállense, por favor. Jóvenes, ¿me están escuchando ahora sí? Sí, mi. Sí, Miss. Miss, Me parece que es el tema en este caso del video que no lo podemos observar, pero al final lo vamos a probar. Ya, entonces vamos a iniciar ya con la clase en relación a lo que es el campo temático de educación cívica. Ya, por favor, atentos. Miss, si no se puede, ¿nos podría enviar el video para nosotros Sí, verlo? vamos. Les voy a mandar el link para que podamos en este caso observarlo mucho mejor, ¿ya? Mejor al Ya, grupo. Miss, ok. Profesora. O si no, al grupo de frente ya. Ya, perfecto. Ya, entonces voy a compartir mi pantalla y me comunican si se observa, ¿ya? Ya. ¿Se observa la pantalla ahora? Sí, Miss. Profesora. Ya. Sí, Miss. Ya, ahora sí, todos atentos. Chicos, me parece que es el tema del video, pero es algo raro, no sé. No lo quiere compartir, pero lo voy a solucionar, no se preocupen, ¿ya? Bien, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a hablar entonces, concerniente a lo que es, educación cívica. Primero que nada, la palabra cívica, jóvenes, tiene su origen, ¿ya? Entonces, ustedes van a descubrir el día de hoy. ¿Cuál será su origen? ¿Será griego, latino o arameo? A ver. ¿Cuál será? Latina, Miss. Muy bien, entonces, Latina, profesora. exacto, muy bien. Entonces, educación cívica proviene de la palabra latín, que significa, en este caso, ciudad. Y si juntamos las dos palabritas, a ver, apaguen sus audios de los que están encendidos. Si juntamos las dos palabras, jóvenes, significa, en este caso, respeto a la ciudad, ¿ya? Entonces, si viene en tu examen de admisión, ya sabes el origen de la palabra. Siempre, cuando nos den, por ejemplo, exponer un trabajo o cuando nosotros vayamos a exponer un determinado trabajo, siempre tenemos que ubicar lo que es la etimología de la palabra. Eso hace que nos ubiquemos y nos orientemos en el aquí y en el ahora y podamos explicarlo correctamente. Ahora, a su vez, jóvenes, educación cívica va a ayudar en este caso a la interacción social, ¿ya? Entonces, por tanto, cuando dice que ayuda a la interacción social, quiere decir que educación cívica, jóvenes, básicamente va a interactuar con el Estado y el hombre. Anoten eso. Entonces, educación cívica interactúa con el Estado y el hombre. Por tanto, decimos que educación cívica vendría a ser una ciencia o una disciplina. ¿Qué dicen ustedes? Disciplina. Disciplina. Bien. Es una disciplina. Transmite los valores éticos y humanos. Disciplina, ¿ya? Que básicamente su campo de estudio, como lo han mencionado ustedes, son los valores, la moral, la ética y la disciplina. O sea, el orden que tiene que haber en nuestra sociedad. ¿Ya? Hasta ahí vamos entendiendo, vamos bien. Por ejemplo, en tu examen de admisión lo que te va a preguntar, a ver, educación cívica, ¿de qué palabra proviene? ¿Habíamos dicho? De la palabra griega, latina o arameo. Ajá, muy bien, de la palabra latina. Y a su vez te va a decir, a ver, ¿está ubicado como ciencia o como disciplina? ¿Cuál marcas?
Disciplina. Disciplina. ¿Ya? Entonces está ubicado como disciplina. Ok. Ujú. Muy bien. Entonces está ubicado como disciplina, no como ciencia. Entonces, en relación a la ciencia, si nosotros vamos a la ciencia es amplia, ¿no? Hace que los conocimientos sean más rigurosos, pero en cambio la disciplina va a ayudar a la ciencia. Por tanto, si nosotros nos vamos y vamos a explicar según Mario Bunge, ¿ya? Anoten ahí, Mario Bunge. ¿Ya? Mario Bunge divide la ciencia en dos, en ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales, jóvenes, básicamente están en este caso todo lo abstracto, lo que tú no puedes tocar, ni ver, ni palpar, están. Ejemplo, las matemáticas y la lógica, eso es lo formal. Ahora, en las fácticas se encuentra, en este caso, las ciencias naturales y las ciencias sociales, en la cual tú sí puedes, son subjetivas, porque nosotros sí podemos ver, observar, palpar. ¿Ya? Entonces, si nosotros ubicaríamos a la disciplina, en este caso de educación cívica, ¿dónde lo ubicaríamos? ¿Estaría en las ciencias formales o en las ciencias fácticas? Formales. Fácticas. No puede estar en las ciencias formales, porque las ciencias formales, su campo de estudio son las matemáticas y la lógica. No puede estar. Y hemos dicho que es abstracto. En cambio, las ciencias fácticas es algo en este caso subjetivo. Ahí sí podemos nosotros observar, ver, ¿no? Como por ejemplo en este caso las ciencias sociales y lo natural. Eso sí se ve, se observa, ¿ya? Entonces es más en este caso objetivo. En cambio en el otro es subjetivo, ¿ya? Entonces si lo vamos a ubicar de acuerdo a la ciencia, pero en relación a disciplina, formación ciudadana y cívica estaría en las ciencias fácticas, ¿ya? ¿Y dónde lo ubicas? ¿En las ciencias naturales o ciencias sociales? ¿Dónde lo ubicaríamos? Ciencias sociales. Bien. Ciencias sociales. Exacto, ciencias sociales. Muy bien, jóvenes. Entonces, de esa manera, jóvenes, viene el examen de admisión. Entonces, hay que saber cosas concretas, ¿ya? A su vez, su campo de estudio va a ser, en este caso, la familia, el Estado, las normas y los valores, ¿ya? 4 ejes importantes que nosotros no nos debemos de olvidar. Ah, ya, entonces, profesora, son 4 ejes, sí, son 4 ejes. Por ejemplo, en el campo de la familia, básicamente nosotros vamos a estudiar en este curso los parentescos, las afinidades, los vínculos, qué vínculos se poseen en este caso con las familias, el Código Civil. En el Estado, vamos a estudiar la estructura del Estado, porque está estructurado a nivel, en este caso, gobiernos nacionales, regionales y locales. Eso es lo que vamos a estudiar. Y a nivel, en este caso, de cuando hablamos de valores, de principios, de orden, de disciplina, va a ser en relación a su origen de la palabra. Habíamos dicho que educación cívica significa respeto al ciudadano. Entonces, va en este caso como base la moral, los valores y los principios. Si nosotros no asumiríamos esos principios, jóvenes, básicamente no estaríamos hablando de formación ciudadana y cívica. Y tienen que ser pues personas leídas, educadas en cuanto al conocimiento del respeto de la ley, ¿ya? Como en este caso, como ciudadanos, nosotros no podemos estar violentando las leyes, ¿no? Pero habemos muchos de nosotros que nos gusta violentar, en este caso, la parte, por decirlo así, moral, ¿no? Y no nos gusta respetar las leyes, entonces eso está mal, eso no es tener formación, ¿ya? Entonces, bien claro, su palabra mismo lo dice, ¿no? Y en cuanto al Estado, vamos a estudiar la misma constitución política, ¿no? Que hoy por hoy, en la actualidad, como vigencia, la constitución política, ¿de qué año es? 1993.
1993, que fue presidido por el presidente, no, 1993, nunca se olvide, que fue presidido por él, en este caso, presidente Alberto Fujimori, ¿ya? Y a la vez esto se ha establecido en relación a un golpe de Estado, todo un poderío, ¿no? Que en su debido momento, cuando hablemos de constitución política, lo vamos a hablar. Por tanto, todo eso, jóvenes, repercute en las instituciones educativas, en la comunidad, en nuestro entorno de trabajo, en los lugares de recreación. A su vez también, nosotros tenemos que respetar la ley, puesto que es una competencia cívica, ¿no? En la cual nos compete a todos como ciudadanos y tener esa voluntad de comprometerse en la participación activa, constante, ¿no? A su vez también cuando nosotros hablamos del origen de la palabra, recuerden que educación es para la ciudadanía, para el civismo, para la formación de cada ser humano, ya en relación, en este caso, a cómo es educado en su hogar, ¿no? Y recuerden que los primeros que nos educan en moral, en principio, son nuestros padres. Ellos son nuestros primeros docentes, ¿no? De ellos hemos aprendido, por ejemplo, en este caso, cuando entramos, por ejemplo, a una sala virtual o a una institución o vayamos donde vayamos, nos han enseñado el respeto, ¿no? Y nos han dicho que cuando vayamos a esos lugares siempre hay que saludar. Y eso no lo hemos aprendido en otro sitio más que en nuestra casa, ¿no? Ya posteriormente en las instituciones educativas es como que refuerza, pero donde has aprendido todo eso en relación a los valores, los principios, tu misma moral, es en la casa, en el hogar, ¿no? Y ahí se va a establecer el tema del discernimiento, de lo bueno y de lo malo, ¿ya? Ahora, a su vez también, jóvenes, educación cívica, ¿ya? Tiene la capacidad de interpretar la formación política, de enseñar las reglas del ordenamiento. Imagínense ustedes, si no tendríamos leyes, ni principios, ni normas, ¿cómo sería nuestro Estado peruano? A ver. No habría orden. No habría orden. Claro, no habría orden, sería caótico, cada quien. Exacto. Por su lado, no habría respeto. Ujú. Cada quien haría lo que mejor le plazca, ¿no? Y habría muchas embarazadas, muchos, delincuencia, muchos secuestros, inclusive ahora el tema del feminicidio. Mira, a pesar que nosotros tenemos una regla en cuanto al ordenamiento, al conocimiento del respeto de la ley, aún así infringimos. Por ejemplo, no sé si habrán escuchado de esta señorita de Pampas, que llegó a matar a su hijo de 3 añitos. ¿Han escuchado? Sí, profesora. Ya, por ejemplo. Sí, Profesora. Ajá. Por ejemplo, con su pareja, ¿no? Esta muchacha tiene 21 añitos y ha descuartizado a un niño de 3 años juntamente con su pareja. Entonces, esta señorita habrá tenido formación ciudadana y cívica. ¿Le habrán educado adecuadamente? No, profesora. Creo que no, Miss. no habría hecho eso. O sea, si tendría valores, no creo que hubiera cometido un acto así. Claro, y son actos repugnantes, ¿no? Porque mira, a un niño, imagínate cortarle su cabecita nomás, ¿cómo habrá gritado? Y a su vez también eso se relaciona con el aspecto psicológico. O sea, humanamente lo que nos crían, lo que nos educan en la casa, en adultos, nosotros vamos a reflejar. Por ejemplo, en psicología, Sigmund Freud, ¿qué decía en relación a la formación de la persona? ¿Qué decía Ausubel, Piaget, Vygotsky? ¿Qué decía? Que nosotros, donde nos tenemos que educar como base es en el hogar. Por ejemplo, si nuestros padres nos han abandonado de niños, no hemos tenido soporte emocional adecuadamente, y de repente ya cuando hemos crecido, nos han querido dar todo el dinero del mundo, solo con dinero, ¿no? Y darnos todo nuestro capricho. Por ejemplo, ¿eso será adecuado? ¿Será educar bien a los hijos? No, profesora. No, mis. No, No. no aprenden a valorar.
Claro, y cuando no aprenden a valorar psicológicamente y formar en relación, hablando de formación ciudadana y cívica, ese niño, esa persona jóvenes, nunca va a valorar, va a querer que hasta en adulto le den todo a su mano. Pero en cambio, cuando nosotros hemos sufrido por ganarnos, no sé, hasta que de repente nos den un premio en la casa, nosotros valoramos inclusive hasta nuestro trabajo, ¿no? Valoramos, queremos, porque es así como nos han educado. Pero cuando todo nos dan a la mano, y por eso decían estos psicólogos, ¿ya? Decían y psicopedagogos que si al niño tú le das todo en la casa, en el hogar, y no le enseñas a pescar, por decirlo así, no le educas adecuadamente, estas personas a futuro van a ser delincuentes o van a tener conductas inapropiadas, ¿no? ¿Y por qué creen que hasta hay jóvenes que golpean a su mamá, a su papá, inclusive hasta les contestan boca a boca? ¿Por qué? Porque básicamente no nos han educado adecuadamente, no nos han dado soporte emocional, no nos han formado en educación cívica, ¿no? En respeto al ciudadano. Y esto también va de la mano con el aspecto psicológico. Entonces, ustedes también jóvenes, en algún momento van a tener su familia. Obviamente que ahora no, pues, ¿no? Pero más adelante van a tener su familia, su trabajo. Sé que todos ustedes van a ingresar a la universidad y van a poder cumplir sus metas, sus objetivos. Entonces ya ustedes, formación ciudadana y cívica, jóvenes, no solamente es adquirir conocimientos o reconocer que debemos de respetar la ley, sino es también interiorizar, ¿no? Qué tan bueno yo soy como ser humano, como persona, ¿ya? En relación, en este caso, a la búsqueda de un bien. Por ejemplo, las personas que son felices, ¿ya? Nunca buscan hablar mal de los demás o tratar mal a los demás. Las personas que son felices respetan las leyes, son educados, inclusive hasta en los chats, lo que sea, ¿no? A veces podemos hablar vulgarmente, mierda, carajo, disculpando la palabra, ¿no? Yo estoy diciendo algo someramente suave, ¿no? Pero sabemos que existen vocabularios sumamente fuertes, ¿no? Inclusive se habla en este caso de los sistemas virtuales en hacer bullying. Entonces esos aspectos no es tener formación. Ese es un aspecto de vandalismo, es un aspecto de patanería, o sea, de una persona que no está formada. Entonces ahora que ustedes están formándose jóvenes, deberían de entender eso como tal, ¿no? Por ejemplo, hay personas que hasta faltan el respeto, ¿no? Depende, una persona está hablando y el otro como que queriendo interrumpir. Eso también es falta de respeto, ¿ya? Ya les decíamos a inicio que cuando nosotros queremos hablar, siempre la apertura lo va a dar el maestro. A ver, ¿qué opina? Ahí sí podemos hablar, ¿no? Pero cuando la maestra está explicando todo, eso tampoco no está bien porque es fatal respeto. ¿Ya? Entonces, otra cosa, cuando pedimos la palabra, ahí sí. Entonces, todos estos aspectos, jóvenes, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para formar, ¿ya? Pero ¿qué cosa queremos formar? No solamente nuestros conocimientos. A ver, ¿de quién está prendido su audio, por favor? Internet no es accesible a través de buscadores. Jóvenes. ¿Quién es el joven que está encendido su audio, por favor? Si me ayudan. Ya, gracias. Ya lo apago, creo. Muchas gracias. Ya, entonces, esos aspectos jóvenes debemos de nosotros entender. Y eso es formarnos. Entonces, a partir de esta clase en adelante, tenemos que salir con una idea de que hoy día hemos aprendido que educación cívica es una disciplina en la cual es una interacción entre el Estado y el hombre. Y si esa es interacción del Estado y el hombre, yo tengo que respetar a mi Estado, a mi nación como tal. ¿En qué aspectos? En el aspecto moral, valores, principio, ética, en el aspecto de la familia, en el aspecto del Estado, en el aspecto, en este caso, de mi propia constitución política, ¿ya? Eso es formarse. Entonces, todos esos aspectos lo hemos ido aprendiendo. ¿Se entiende, jóvenes?
Sí, Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, Miss. Sí. Ya, muy bien, excelente. Entonces ahora vamos a ver por qué se dirige educación cívica a una relación social. Ya saben que el punto de partida es la relación del Estado con el hombre, ¿no? Porque fortalece los espacios de convivencia social entre las personas. Cuando hay interacción social, nosotros fortalecemos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se dice, no puede existir ninguna persona que viva aislada, o sea, ermitaña, eso es mentira, porque todos en algún momento interactuamos, así sea con nuestros padres, hermanos o personas que estén cercanas, ¿no? Y eso hace que fortalezcamos esa convivencia. Por eso se dice interacción, ¿no? Por otra parte, enseña, en este caso, la solidaridad y la cooperación con la convivencia social, o sea, el uno al otro, ¿no? Y dentro del plantel educativo o en la sociedad también, ¿no? En cuanto esto corresponda. ¿Ya? Entonces, Claro. eso vendría a ser en este caso, en relación, en este caso, un poquito a lo que es formación ciudadana y cívica. ¿Ya? Ahora vamos a ver sus ámbitos. Usualmente en los ámbitos jóvenes siempre vamos a ver que van a haber ciudadanos que son como que tienen esa ideología del vandalismo, ¿no? Pero otros en la sociedad respetamos. ¿Y qué entendemos por ser ciudadano? ¿Y qué entendemos por patriotismo? Que también vienen los exámenes de admisión, ¿ya? Cuando se habla, por ejemplo, de personas, en este caso vandalistas, cuando estas personas establecen una destrucción de monumentos o obras. Y esto claramente se puede ver, por ejemplo, cuando hay huelgas, por ejemplo, ¿no? De estudiantes, de docentes. Y si se van así ya a cuestiones violentas, entonces generan destrucción, ¿no? Entonces ya eso es ser vandálico. ¿De quién está prendido su audio, por favor, si me ayudan? ¿De quién es? Joven, apaga tu audio, por favor. Compañera Karina, por favor, apaga tu audio. Sí, por favor, yo te voy a suplicar, si te está escuchando toda tu intimidad, ya, muy bien, ahora sí, continuamos. Entonces, eso es un aspecto vandálico, ¿ya? Por otra parte, también en las TICs, ¿ya? A veces suelen hackear a personas, ¿no? Sus correos, sus Facebooks, hoy por hoy en la actualidad, y hacerle quedar mal, pues, a las otras personas, ¿no? Eso son ya, pues, cuestiones, vandálicas. Inclusive, ahora en la actualidad podemos llamarle también como, bullying cibernético, ¿no? Y esas cosas ya es ser claro, y esas cosas ya, en realidad el bullying siempre ha existido, ¿no? Siempre han habido personas que han querido tratar mal a la otra persona, ¿no? Someter a la otra persona, humillar a la otra persona, eso es bullying, ¿no? Entonces, esas personas en realidad, los que hacen eso, psicológicamente joven, esas personas están admirando a la otra persona. Entonces, cuando de repente tenemos odio o rencor a esa persona, porque admiramos a esa persona y porque no somos felices y queremos ser como la otra persona, ¿ya? Entonces, si nosotros nos hacemos una evaluación psicológica, wow, esa persona saldría con trastornos, ¿no? Y en la cual este ser humano, esta persona tendría que tratarse. ¿Ya? Ahora todos los días estamos que nos tomamos fotos por aquí, fotos por allá. ¿Será necesario que todo el mundo sepa tu vida, conozca tu vida, qué cosas has hecho, qué no has hecho, a qué hora has ido al baño, a qué hora has ido a comer, qué has comido, qué cosas tienes, si tienes casa, carro? ¿Sería importante que todos los demás sepan eso, tu vida? A ver. No, mis. No, sí es interés. Es para uno. Claro, y a veces cuando uno, por ejemplo, avanza así en el silencio, es mucho mejor. Es mucho mejor, por ejemplo, ustedes sus cosas así de triunfos, por ejemplo, cada vez que de repente tengan algún triunfo, al toque no lo voy a subir a las redes sociales, pues no rapidito, no. Entonces tendrá que pasar mucho tiempo, una foto de recuerdo, qué sé yo, alguna vez, pero ya que tú subas diario o semanal, ya no es lo correcto.
porque las TICs ya tienen una finalidad positiva, de que nosotros, por ejemplo, investiguemos, veamos otras culturas de otros países. Por ejemplo, lo bonito que nosotros debemos de aprender de China, de Japón, ¿no? De cómo ellos son educados. Por ejemplo, en el aspecto de su educación inicial, primaria y secundaria, inclusive no tienen un conserje, uno que limpia, ¿no? O que se dedica a la limpieza de los colegios, no, lo hacen los mismos estudiantes, pero en cambio aquí en el Perú no es así. Todo ya, el Estado nos ha contratado, a los que limpian nuestros salones, todo, o sea, todo tenemos listo, y eso tampoco no es bueno, porque ahí tampoco no nos están educando. Y peor si en casa nos dan todo, ya genera un tema de vandalismo. Por eso no valoramos lo que tenemos en su momento, ¿ya? Entonces todo esto, jóvenes, es para que ustedes aprendan. Ahora ustedes se están educando, se están formando, y a partir de hoy, ustedes tienen que ser ejemplo de vida, ¿ya? Ahora, el tema de hostilidad hacia las artes o hacia el deporte o hacia alguna actividad sana, ¿no? ¡Ay, qué mongolo se está dedicando al deporte, al canto! Mejor vámonos a tomar, vamos a divertirnos. No, pues no es eso, ya eso es generar vandalismo. A jugar Dota. A jugar Dota todo el día, hasta ni siquiera ya, ni siquiera comes ya. ¿Qué es Tu eso? Free Fire, Free toda la Fire noche. también. Ujú. Y por ejemplo, esos juegos que ustedes me hablan, también se puede generar un tema de vandalismo. Saben que utilizar mucha pantalla, por ejemplo, tanto del celular y de la laptop, contiene luz azul, y eso hace que esa luz azul, al día siguiente nosotros nos despertemos irritados, malhumorados, y hace inclusive hasta que de repente podemos tener un mal carácter, ¿no? Y en ese momento de tener una discusión, qué sé yo, ¿no? Y eso puede en este caso someter a la persona también a su estado emocional, psicológico, y eso no estaría bien. Entonces esos son los... Hay veces, también hay veces reniegan. Claro. Ujú. Y esos aspectos se pueden convertir en trastornos ludopáticos, ¿ya? La ludopatía. Es como como un síndrome en la cual es muy difícil salir, así como los alcohólicos. Cuando ya tú te acostumbras, hasta hay muchos jóvenes y se sabe que hasta roban por irse a jugar Dota, no comen, no duermen, sus ojos ya están como rojos, como los vampiros, ¿ya? Y ellos, pero siguen y siguen y siguen. Y se hace una adicción. Y cuando se hace una adicción, jóvenes, es bien difícil salir de eso, ¿ya? No sé si habrán visto aquí en Huancavelica, por ejemplo, algunas personas que toman, que son alcohólicas, hasta sus manos ya les tiemblan, ¿no? Profesora, hasta ya fuman. Ujú, claro. Sus y caras es- también se ponen morado. ujú, Porque Es yo he visto que- allá en mi pueblo a un tío con tanto tomar, su cara ya estaba bien morado ya. Ajá. Inclusive no solamente eso, sino también ahora daña el sistema digestivo. Por ejemplo, lo quema todo, el hígado, el riñón, todo eso. Entonces, a veces todas esas cosas no nos ponemos a pensar, y todas esas frustraciones, jóvenes, se va a reflejar en la sociedad. ¿Ustedes creen que una persona sana, buena, con principios, educada, que se está dedicando a estudiar, a formarse, va a romper una luna, va a quemar una puerta, va a incendiar una calle, una llanta? No, No, definitivamente no. de ahí es donde viene el ejemplo hacia los hijos. Exacto. Ujú. Y eso es lo que nos enseña formación ciudadana y cívica. ¿Por qué creen que los chicos a veces se van al tema del pandillaje o al alcoholismo? Porque en su casa no viven bien, viven mal. ¿Por qué creen que esas personas suelen hacer mucho daño a nuestra sociedad? Y ellos básicamente están sumergidos a caer en el tema del vandalismo. Entonces nosotros, hijos e hijas, no nos debemos de someter a ello, ¿ya? Entonces ese aspecto. Entonces en tu examen de admisión lo que te va a venir es casuística, ¿ok?
que va a decir, a ver, personas que no respetan las leyes ni las normas, por ejemplo, en una marcha, ¿no? Empiezan a quemar llantas, todo ello, ¿cómo se llama? Vandalismo, ciudadano, patriotismo o sociedad, ¿cómo se llama? Vandalismo. Vandalismo, Miss. Ajá, entonces de esa manera, jóvenes, vienen los exámenes de admisión. Entonces, si se han dado cuenta, los exámenes de admisión son facilitos, es utilizar sentido común, nada más, ¿ya? Ahora vamos al tema del ciudadano. ¿A quién se le dice ciudadano? Jóvenes, a ver su micro, ¿de quién está encendido? A ver, ya, muy bien, ahora sí. Están siendo obedientes, muy bien, eso me gusta, ya. Entonces, ciudadano, ¿ya? ¿A quién se le denomina ciudadano? Al nacido o vivir en una ciudad, a él se le denomina ciudadano. El respeto a un estado, ciudad o polis. Polis quiere decir ciudad, ¿no? Unidad más importante. Entonces, un ciudadano es aquel que en este caso tiene la nacionalidad de un determinado estado. Puede ser peruana, extranjera. Inclusive cuando se habla de ciudadano, este ciudadano puede tener 3 nacionalidades. Por nacimiento, ¿ya? Por territorio, y el otro vendría a ser, en este caso, por sangre, ¿ya? Inclusive ahora, hoy por hoy en la actualidad en el estado peruano, nosotros podríamos tener doble nacionalidad, ¿sí o no? Sí, profesora. Sí, Podría ser que la mamá puede ser de otro país y el papá del país que estamos nosotros. Ajá. Excelente, muy bien. Y no solamente eso, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a otro país y residimos, por ejemplo, 2 años, 3 años, también podemos, exacto, un tema de migración y podemos tener una nacionalidad más. Puede ser peruana y de repente de Estados Unidos, ¿no? Aunque irse a los Estados Unidos y hacerse nacional allá, uy, es todo un papeleo. Pero los que vienen acá al estado peruano es rapidito, ¿no? Los reconoce, ¿ya? Entonces, ese es en este caso, el ser ciudadano. Entonces, lo que te van a preguntar en tu examen de admisión, te pueden preguntar, a ver, los tipos de nacionalidad, ¿cuántos son? Ah, ya 3. ¿Cuáles son? Hemos dicho, nacimiento, territorio, territorio y de sangre. sangre. Ya está. Y de territorio, ¿cómo sería el de territorio? ¿Cómo sería? No es cuando se una... De un mismo lugar. Ajá. El mismo lugar. Claro, por ejemplo, su mamá, su papá son peruanos, pero ellos se han ido a vivir a Japón. Entonces, por territorio ya les corresponde, pues, ¿no? A que su hijo sea japonés, ¿ya? O si se vienen los japoneses acá a Perú y sus hijos nacen, ya ellos tendrían la nacionalidad peruana. ¿Se entiende? Por ejemplo, profesora, de la candidata Keiko Fujimori, ella creo que es de Nano, de Japón. Ajá, claro, pero también tiene la nacionalidad peruana, lo mismo que su padre y sus hermanos. ¿Ya? Y ellos tienen doble nacionalidad. Y eso, ajá, y eso de acuerdo a en este caso, a las normas nacionales e internacionales está permitido, pues, ¿no? Entonces, en tu examen de admisión te van a preguntar eso, o te pueden decir, ¿qué significa polis? Ciudad. ¿Qué significa? Ciudad. Ciudad. Ajá, pero te va a venir en casuística, ¿no? Casos, siempre nos ponen casos, que ahorita vamos a desarrollar nuestra parte práctica, y ahí ustedes se van a darse cuenta, ¿ya? Ahora, otro ámbito en la sociedad, cuando se habla en este caso del tema de estudio, ¿no? La sociología, la antropología y la economía, que tienen que ir de la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque estos aspectos son para interactuar con las personas, ¿no? Grupos, individuos, de transmisión de conocimientos y comportamientos. Por ejemplo, la sociología, ¿qué cosa va a estudiar? ¿Qué estudia la sociología? ¿Sociedad? Sociología. Sí, La sociedad. sociología. La sociedad. La sociedad. La sociedad. Muy bien. Ajá, la sociedad. ¿Y la antropología qué estudia? Hombre. Hombre. El hombre.
El estudio del hombre. Por ejemplo, también hay un estudio, muy bien, hay un estudio también en la cual se puede identificar la antigüedad del hueso del ser humano. ¿Con qué se identifica? La antigüedad de los huesos del ser humano. Arqueología. Ya. Paleontología. 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 Arqueología o la paleontología. Sí, pero se utiliza un recurso químico. Isótopos. Ya, está por ahí. Carbono. Muy bien, el carbono 14. ¿Ya? Ajá. Por ejemplo, ahí sabemos cuánto es la antigüedad de este ser humano, de la otra persona. Pero ¿para qué queremos saber el estudio de la sociología y de la antropología? De la sociología en cuanto a lo que ha suscitado de generación en generación, o sea, cómo han vivido, ¿no? En su sociedad, todo a nivel cultural, social, político, todo. Para eso se estudia la sociología. Ahora, la antropología se estudia para ver, en este caso, la antigüedad de estas personas, ¿no? Por ejemplo, antiguamente, si se hace esas investigaciones con el carbono 14 y todo, han investigado también inclusive en los dientes, ¿no? Que ellos lo tienen intactito, pero en cambio ya en esta época, ya inclusive de nosotros, para esta época nuestros dientes, ya muchos de nosotros ya no tenemos completos, ¿no? Algunos sí, pero otros ya que son mayores ya no, ya solo hasta utilizan postizo. ¿Ya? Entonces, la antropología, ¿qué te dice? Que también ha tenido que ver en el aspecto, en este caso, de la alimentación, ¿ya? Por ejemplo, esas personas han sido sumamente fuertes, bueno, si hablamos del incanato y de las otras épocas, entonces para ello se va estudiando, ¿no? Y qué medicinas ancestrales han ido, en este caso, poseyendo en relación a nuestra sociedad. Entonces, todas estas cositas jóvenes nos sirven. En economía, de cómo de cómo ha sido en este caso sus recursos, si ellos han podido equilibrar sus recursos económicos en su estado o no, ¿no? Y eso de alguna manera se va replicando y se va mejorando año tras año, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la sociedad. Entonces, todo esto nos van a preguntar con casos, casuísticas. Ahorita vamos a entrar ya a la parte práctica y ahí es donde van a entender mucho mejor. Ahora, patriotismo. ¿A qué se denomina patriotismo en resumen? Amor a la patria. Muy bien. En resumen, es amor a la patria. Por decir, si alguien te dice, es el lugar donde te ha visto nacer, crecer, y se guardan tus restos fósiles. ¿Cuál es? ¿Patriotismo o nacionalismo? Cementerio. ¿Ah? Cementerio. Patriotismo. 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 Ajá. Patriotismo. ¿Ya? Entonces, el patriotismo es el individuo, un sentimiento a la patria, ¿no? Donde nos ha visto crecer, nacer, y donde están todos nuestros restos fósiles, ¿no? Y es la tierra natal en la cual nosotros estamos, ¿no? O adoptiva, porque no todos son del mismo estado, ¿no? Y es una posesión de nuestra identidad cultural, ¿ya? Entonces es eso. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Sí, profesora. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer el resumen. Entonces, ¿qué cosa es la educación cívica? ¿Qué es? Entonces vamos a ver en relación al resumen. Claro, educación cívica vendría a ser normas, reglas, ¿no? Y ordenamientos, ajá. Y es un conjunto de normas jurídicas que rigen un lugar determinado en una época concreta. Como también son relacionados con el aspecto social. ¿Por qué? Porque pueden referirse a una multitud de interacciones sociales, reguladas por normas sociales entre dos o más personas, teniendo cada una posición social y realizando un papel social. Ahora, el civismo se refiere a las pautas mínimas de comportamiento social
en un determinado, No, lo mismo. claro, ¿no? Que nos permite convivir en colectividad. Pero ¿dónde vas a vivir? Obviamente en un estado geográfico, ¿no? A eso se le denomina, en este caso, patria, que suele designar la tierra natal o adoptiva a la que un individuo se siente ligado por vínculos de diversas índoles. Ahora lo otro, identidad cultural. Refiere, jóvenes, al grupo de rasgos, características que diferencian a un individuo o grupo de individuos del resto, ¿no? Estableciendo en este caso también le hemos visto qué cosa es la hostilidad, es una cualidad de ser agresivo, amenazador o contrario a lo que, claro, violento, ¿no? Y a ellos, por ejemplo, se les llamaría también vandálicos, ¿no? Y la sociología, en cuanto es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico-cultural en la que se encuentra, en este caso, inmerso. ¿Pero quién? El ser humano. Y la antropología, en cuanto es la ciencia que estudia, como ustedes lo han dicho, al ser humano, ¿no? De una forma integral, holística. ¿Ya? Entonces, reflexión. ¿Ya? Vamos a terminar con esta reflexión. La educación cívica, jóvenes, por tanto, implica la transposición no solo de conocimientos acerca de la participación democrática, de leyes y normas que rige una sociedad, sino también llevarlos a la práctica. Es, pues, en este caso, la aparición de conocimientos por medio de un aprendizaje colectivo en el saber, en este caso ser y saber actuar, ¿ya? Frente a nuestra sociedad. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces hemos terminado esta parte y ahora sí, vamos a pasar a resolver las preguntas. No sé si hay alguna duda, consulta hasta ahí. ¿Se entiende? Nacionalidad. ¿Cómo? Nacionalidad. Ah, ya, la nacionalidad ya vendría a ser todo un conjunto de costumbres, leyes, principios, todo lo que ya tiene una sociedad. Esa es nacionalidad. Ya, por ejemplo, te van a decir, a ver, en casuística, ¿no? Son procesos, en este caso, sociales, culturales, de tu ropa, de tu vestimenta, de tu tradición. ¿Qué cosa vendría a ser eso? ¿Nacionalidad, patriotismo o ciudadanía? ¿Cuál marcas? Nacionalidad. Nacionalidad. Ajá. ¿Qué tiene que ver con un grupo de personas? Nacionalidad. ¿Ya? Eso sí. Determinadas personas, ¿no, Miss? Ajá, determinadas personas que tienen en este caso un mismo vínculo de costumbres, culturas, religiones, aspectos, exacto. Ya, muy bien, ahora sí voy a compartir el, ¿cómo se llama? La parte práctica, ¿ya? Link. Ya, la parte práctica, un ratito. Ay, chicos, ya, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Profesora. Todo Ya, claro. vamos. Todo bien. Vamos bien. Exactamente, profesora. Ya, muy bien. Ahora sí, ¿quién le está peñiscando a su compañera? Ya, ahora sí. Entonces vamos a hacer ahora sí la parte práctica, chicos, un ratito. Voy a convertirlo en PDF, ¿ya? Para poder en este caso resolver. A ver, vamos a examinar. Y en PDF para ponerle colorcitos. Ya, y mientras vamos haciendo las preguntas, ahí también pueden preguntar, ¿ya? Vamos a leer una pregunta y vamos a responder. Ajá, y ahí también nosotros podemos preguntar, ¿ya? Entonces, a ver, me confirman si se observa la pantalla. Ya, ¿se observa? Sí. A ver, Miss, un ratito. Sí, se mira. Ya. Sí, se observa. Agrándalo más, Miss. Ya. Por favor, ¿lo puedo agrandar? Ya, ahí se observa mejor.
Un poquito más, Miss. Miss. Ya, perfecto. Ahí sí, Ya, ahora sí, todos apagan su micro. Todos, porque si no, no nos vamos a poder escuchar. Ya me dice, está pagando. Ajá, termino las preguntas y ahí sí podemos pasar a preguntar. Mientras vamos haciendo, vamos a preguntar. Los exámenes de admisión, jóvenes, casi parecidos a lo que nosotros estamos haciendo del compendio, bien. Inclusive a veces en los exámenes suelen tomar las preguntas de aquí del compendio. O sea, todos los que están en la CEPRE tienen esa, como por decirlo así, ese privilegio, porque puede tocar inclusive algunas de estas preguntas, ¿ya? Y en su mayoría de veces suele venir así, de esta manera, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con ustedes. Dice, Juan desde hace algunos años se dedica al consumo de drogas, ¿ya? Perdiendo todos sus bienes y dejando de lado a su familia. Ella no puede tomar decisiones propias. Su familia, al verlo en este estado, ha solicitado la suspensión de ciudadanía por, vamos a ver, juntamente con ustedes. ¿Será correcto que su familia suspenda su ciudadanía por sentencia con pena privativa de su libertad? No. No. Falso. Claro. ¿Cuándo se pone pena privativa? Cuando comete un delito. Ha infringido, claro, y tiene que ser grave. Por ejemplo, el caso de esta chica de Pampas, sí es un delito, ¿no? Ya consumado y premeditado y todo lo demás. Entonces, ahí sí es una sentencia en la cual sí se le puede suspender la ciudadanía. ¿A quiénes se le suspende la ciudadanía? A todas las personas que están inmersos en corrupción, delitos, mano armada, también en este caso los hurtos agravados, la venta de drogas, en este caso la prostitución clandestina con los menores de edad, la trata de personas. Entonces todos esos delitos son graves, en la cual se puede suspender a esa persona, ¿no? Por eso usualmente hasta los llevan a la cárcel, inclusive a los terroristas, ¿no? Hasta les dan cadena perpetua aquí en el estado peruano, ¿no? Entonces cuando estas personas se investigan y se sabe que son así, ya pues se les priva su libertad, ahí sí. Ya, entonces ahí no pueden votar, no pueden elegir a su líder o a un político, no. Ya, entonces por este aspecto no. Ahora, el otro dice, sentencia de inhabilitación política, no. ¿A quiénes se le da sentencia de inhabilitación? A los corruptos, muy bien. Como de Keiko a su papá, Miss. Claro, ejemplo de Keiko a su papá y entre otros políticos, ¿no? Que se han escapado, está fuera del Perú, inclusive otro se ha quitado la vida y ahora sus hijos gozan de propiedades inmensas, ¿no? Entonces, a ellos se les sentencia por inhabilitación política, o sea, no pueden ejercer cargos políticos por corruptos, ¿ya? O si tienen también sentencias penales, judiciales, tampoco, por eso ustedes tienen que cuidarse mucho. A veces, digamos, ustedes van a una huelga, supuestamente es algo pacífico y la policía te ha agarrado, pues para toda la vida ya vas a tener sentencias, que diga, ahí nos habla, antecedente penal, muy bien, hija, entonces para toda la vida un antecedente penal, entonces no les conviene. ¿Ya? O que les hayan detenido con las manos en la masa, drogándose así, entonces ya tienen antecedentes. Entonces, esto hay que tener cuidado. ¿Ya? Pero básicamente esta inhabilitación política son para los políticos, son cuestiones graves que tienen que ver con los bienes del Estado, ¿no? Que se lo han apropiado, que se los han hecho propio de sí. Eso significa. ¿Ya? Pero eso tampoco es la respuesta. Ahora pasamos a la C, resolución jurídica de interdicción. O sea, cuando ha habido un delito de violencia, ya sea física o psicológica, ¿ya? O que el papá no dé la mensualidad a su hijo, solo le está pasando 20 soles, 10 soles, 50 soles, ¿no?
y no le da lo que es lo justo, pues, ¿no? Entonces, en ese caso tampoco. Y eso, Tampoco. aunque ahí podría ser, porque dice Juan, desde hace algunos años se dedica al consumo de drogas, perdiendo todos sus bienes y dejando de lado a su familia. O sea, quiere decir que de repente no le da su pensión, ¿sí? Entonces puede ser eso. Luego, traición a la patria, traición a la patria, perdón. Eso no, pues no va a traicionar. ¿Quiénes La traicionan a la patria? Los soplones, los que van a los chilenos y le dicen, ¿saben qué? El día de mañana va a venir Perú a quitarle todos sus bienes que ustedes se han apropiado. Pues ya ahí pues es traición a la patria, ¿no? O los terroristas también, traición a la patria. Pero cuando estamos en tiempo de guerra, ¿ya? Retardo mental, no, eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. La C. La C. Ajá. Entonces, ajá. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, chicos, en los exámenes de admisión es utilizar un sentido común. Y de esta manera viene el examen de admisión. Facilito, ¿sí o no? Ya tú sabes ya todas las cositas y viene fácil, ¿ya? Y de paso que ustedes están en Canal A, hoy es más facilito porque ustedes dominan matemáticas, pues, ¿no? En su mayoría de ustedes. Ya, muy bien, sigamos. Apaguen sus audios, por favor. Esa es ¿Ya? la 3. Ya, ahora espérate, hijo, no te excites. Vamos a leer primero la pregunta, ya. Sigamos. Dice, con respecto a las características de la nacionalidad, está hablando de la nacionalidad. Recuerda que ahí está costumbres, cultura, tradición, todo que tenga que ver con una población. Marque lo incorrecto, te está diciendo. ¿Cuál es? ¿Todo ciudadano es nacional? Ya puede ser. Eso es verdadero. ¿Se permite la doble nacionalidad? Sí. ¿Toda nacionalidad es ciudadana? Sí. ¿Ya? Toda nacional es ciudadano, o sea, los nacionales, los que viven son ciudadanos. Entonces, ¿qué cosas son? Extraterrestres. Ciudadanos son personas. Marcianos. Muy bien. Ajá, ya. La E, profesora, la E. Espartanos. Ya. Ahora dice la D. Ya, muy bien. Espérense. Ya, espérense, chicos. Ya, luego dice la D. ¿La nacionalidad se adquiere antes de ser ciudadano? No, pues como antes de ser ciudadano. Antes de ser ciudadano. Eso, ajá, dice, la nacionalidad se adquiere antes de ser ciudadano, o sea, antes somos ciudadanos, ya, eso podría, pero también es verdadero, ¿no? Ahora la E dice, no se permite ser apátrida. ¿Qué es Apátrida, mi. Apátrida, mi. ¿Qué es eso, Miss? Apátrida, Miss. Ya, ya, apátrida. Sin Ajá, sin patria, o sea, son personas que no tienen patria. ¿Eso será lo correcto? No se permite ser apátrida. Por ejemplo, hasta siendo uno ilegal, tiene una patria, un suelo, un territorio, ¿no? Y apátrida quiere decir sin patria, sin suelo, sin territorio. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La EMIS. Ajá, muy bien, ahora sí. profesora. Ya, muy bien, están tirando. ¿Ya? Ahora sí, sigamos. La 3. La E de enano. Ajá. Ajá, E de enano. Ya. Ahora la 3. Dice, apaguen sus micros, por favor. Dice, la ciudadanía es una condición que se adquiere al cumplir la mayoría de edad, el cual implica un mayor compromiso ante la sociedad, además de contar con derechos y deberes. Sin embargo, también se puede pertenecer a la nación de un Estado sin gozar de la ciudadanía, dado que existen sectores de la población que no poseen plenamente esa condición, como son los interdictos
con respecto a estas personas. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Qué cosas son interdictos? A ver, chicos, me estoy enterando su vida, no sé de quién. ¿Qué cosas son interdictos? A ver. Interdictos quiere decir los que pueden obtener condiciones que están privados de discernimiento, ¿no? O sea, se refiere básicamente, jóvenes, a que son declarados judicialmente a través de un proceso de interdicción civil, o sea, son separados de la sociedad. Eso quiere decir interdictos, ¿ya? Entonces vamos a ver. Nos dice poner verdadero o falso. A ver, ¿son incapaces de ejercer todos sus derechos fundamentales? Falso. Porque si están en la cárcel tienen derecho a alimentarse, porque si no, ya eso también les quitaría, ¿no? Ajá. Ahora, el 2, ¿pueden obtener esa condición los que están privados de discernimiento? Sí. ¿Ya? Sí. Ese es verdadero. Ahora, ¿pierden la posesión de bienes y los ingresos económicos percibidos? Por ejemplo, si tiene un menor de edad cometido un delito y puede perder sus bienes y en este caso, sus bienes, ingresos económicos percibidos de repente por sus padres, abuelitos, ¿puede perder eso? No. Claro, porque... Eso es falso, porque no tiene nada que ver, ¿no? La parte económica con su delito. Ahora, ¿son declarados judicialmente a través de un proceso de interdicción civil? Sí, eso sí. ¿Cuál es la respuesta? No, debe ser la B de beso. Ajá. Sí, la B de beso. La C es la B de beso. Ya. Ya, muy bien, sigamos. Ahora la número 4. Ya. La número 4 dice, cierren sus micros, por favor, dice la 4. Un ciudadano italiano de madre nacida en el Perú. Ya, o sea, su madre nacida en el Perú, pero el chico es italiano. Acude al consulado peruano del referido país para solicitar la obtención, en este caso, de la nacionalidad peruana. El servidor público encargado le informa que no puede realizar el trámite, porque para obtener la nacionalidad peruana, debido a ser inscrito por sus padres durante su minoría de edad, la respuesta brindada por el funcionario ¿es correcta o no? A ver, ¿qué opinas? No, es falsa. Falso. Claro, en este caso sería no. ¿Pero por qué? Porque sí está. Porque tiene derecho a la nacionalidad. Muy bien, porque tiene derecho a la nacionalidad por opción, no por sangre, sino por opción. Ajá. Cada uno tiene derecho a elegir el país que quiera. Ajá, claro, por ejemplo, peruano, ya tienes nacionalidad peruana, pero tú también puedes tener una nacionalidad por opción, así como Keiko, ¿no? Es japonesa, pero también por opción es peruana. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya. Ya, dime, hijo. Por ejemplo, el Keiko, ¿cuántos han robado ya? Porque el Keiko mucho ratero era. Ya. Porque al Castillo no le decía. A ver, chicos, silencio. Te escucho, hijo. Sigue, a ver. Le decía Cerrón, ¿por qué le decía? Porque todos los corruptos son los congresistas. Ah, ya, claro. O sea, cuando hablamos de un tema político, joven, básicamente, o sea, en relación a delitos o a riquezas ilegales,
se ha cometido en este estado peruano, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, a Keiko Fujimori ya en realidad sí se sabe, pues, ¿no? Que han robado muchísimo dinero, ¿no? Pero el estado peruano aún todavía está investigando esos delitos, ¿no? Una vez que ya investigue y se dé la sentencia de todo el fraude que ha hecho en nuestro estado peruano, ya usualmente le pueden dar hasta cadena perpetua o en este caso la prisión preventiva, ¿no? O sea, dependiendo de cómo es que sancione, en este caso, el aspecto político. Dependiendo su delito. ¿Cómo? Dependiendo su delito sería mi. Ajá, sí. Y para eso tienen que probar, o sea, no solamente es una cuestión de que tú cometas un delito y al toque te meten a la cárcel, no, se tiene que probar, ¿ya? Pasar por un proceso. Ajá, pero nosotros como seres humanos, personas, es algo, mira, ni siquiera ella trabaja, nada, pero mira cómo vive sin trabajar, de lo lujo, todo. Pero nunca van a terminar de la investigación. Eso ya lleva un tiempo y nunca van a terminar. Ajá, porque en realidad es todo un proceso político, pues, ¿no? Pero el día que ustedes sean autoridades grandes, sean congresistas, presidentes, de repente estamos hablando hasta con el mismo presidente, ustedes tienen que ordenar todo eso. ¿Ya? Muy bien. Apaguen por favor sus micros, chicos, se está escuchando un chillido. ¿Y por sus delitos no le pueden votar del país? Sí, también los pueden extraditar, pero el detalle es que se tiene que probar, porque también los pueden sancionar, ¿no? Retirándolo del país. Una vez que confirmen sus delitos, sí le pueden sacar del país. ¿En qué condición? Por ejemplo, cuando cometen delitos de feminicidio, por ejemplo, ¿no? O de hurtos agravados, o Pero ¿por qué a los delitos venezolanos no se les devuelve? Algunos sí, ya el consulado y todos los han deportado, algunos venezolanos, pero a otros no. ¿Por qué? Porque no tienen ni siquiera identidad ni nada y no se les puede capturar. Pero las veces que se les captura y se sabe que han cometido delitos, los devuelven a su país. ¿Ya? Entonces, pero no todos se hacen agarrar, pero se cometen delitos. ¿Ya? Muy bien, ahora sí sus audios, chicos. Se está escuchando un chillido bien feito. Ya, muy bien. Sigamos entonces. Simona es una extranjera, la 5, ¿ya? Que reside un año en el Perú y a solicitud de ella, con respaldo del Instituto Peruano de Deporte, se le ha otorgado la nacionalidad peruana para que pueda representar a nuestro país como deportista calificada en un evento deportivo internacional. Determina el valor de verdad o falso de los siguientes enunciados sobre la deportista. A ver, ¿cuál vendría a ser aquí la respuesta? Se está diciendo verdadero o falso. A ver, ¿adquirió la nacionalidad por la naturalización? Verdadero. Verdadero. Ajá. Ahora, ¿puede puede la nacionalidad si no representa más al Perú? Falso. Falso mismo. Ella puede decidir. Ajá. Y ella decide si jugar en el Perú o en otro país. Entonces eso es falso. Ahora el otro. ¿Debe renunciar a su nacionalidad de origen por obligación? Falso. Más falso que ella. ¿Es considerada una ciudadana peruana de nacimiento? No, falso. ¿Cuál es la respuesta? La misma. Ajá. Muy bien, la A. Ya, sigamos. Ahora en la 6. Apaguen sus audios, chicos, de alguien está total chillando su audio. Joel, a ver, chicos, ya muy bien, por favor, hijitos, ya muy bien. No sé qué están haciendo, que ya nos estamos enterando de su vida íntima, ya creo. Ya, muy bien. Sigamos, ahora la 6. Dice, según el Ministerio de Educación del Perú, la ciudadanía es un proceso en construcción permanente en el que la persona
A ver, vamos a ver. ¿Qué cosa vendría a ser en este caso la ciudadanía en cuanto a un proceso de construcción permanente? ¿Cuál vendría a ser la respuesta? Miss, no se le escucha. Ya, ahora Los semis. dice, a ver, sus audios. Sí, sus audios se apaguen, por favor. Dice la 6, según el Ministerio de Educación del Perú, la ciudadanía es un proceso de construcción permanente en el que la persona vendría a ser, se va construyendo, ajá, muy bien, se va construyendo como sujeto de derecho y responsabilidad. Eso es según el Ministerio de Educación. ¿Ya? ¿De quién está prendido su audio, por favor? Mucho chido. Chicos, ya, ahora sí. Ya, esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasamos a la número 7. Dice la 7. Aquí vamos a ver cuál es la respuesta. Dice, el nazismo surgió en la primera mitad del siglo XX, promovido y en este caso defendió la cultura e identidad alemana y buscó recuperar los territorios que habían formado parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Se caracterizó por venerar la imagen de un líder y por sus ideales racistas, antisentimentalistas y el uso de la violencia como forma, en este caso, de controlar a la masa. La lectura nos ilustra un ejemplo de, ¿cuál vendría a ser? Patriotismo. No, patriotismo es el suelo, no te olvides. Nacionalismo. Nacionalismo. No, civismo no. Nacionalismo. Que dice, y defendió la cultura e identidad alemana. Recuerden que cuando se habla de identidad, costumbre, rasgos, raza, todo eso es nacionalismo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ya. Profesora. Ya, muy bien. Ahora sí, sigamos. La 8. Dice, la población peruana, al participar en la primera vuelta de las elecciones generales del Perú del 2021 para elegir al presidente de la República, 2 vicepresidentes de la misma, ya 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos para el periodo gubernamental 2021 hasta el 2026, que se realizó el 11 de abril de dicho año, y la segunda vuelta se realizó el 6 de junio del mismo año. Con este acto, todos los peruanos demostramos. ¿Qué cosa demostramos? Ciudadanía. No. Civismo. Civismo, muy bien, civismo. Claro, porque dice la población peruana al participar de la primera vuelta. Cuando nosotros participamos, por ejemplo, en elecciones, en cuestiones así generalizadas de un determinado estado, eso es civismo. Pero ciudadanía es cuando hacemos una junta vecinal, una marcha, ahí sí, eso es ciudadanía, muchas personas. Y el civismo es cuando nosotros defendemos, por ejemplo, digamos, que nuestro estado sea democrático, libre, soberano. A eso se refiere civismo. Respeto a nuestra ciudad. ¿Se entiende? Sí, Así vamos. Sí, Miss. En la 9. Uno de los derechos que se adquiere, ¿ya?, a través de dice, ¿no?, es la protección por parte del Estado. Por ejemplo, dice, ¿no?, protección y asesoramiento de un individuo cuando se encuentra en el extranjero. Por otro lado, la obligación del individuo frente al Estado es el cumplimiento de sus normas. ¿Cuál vendría a ser aquí cuando dice uno de los derechos que se adquieren a través de la nacionalidad? Nacionalidad. Muy bien.
Ajá, la nacionalidad. ¿Por qué? Porque te está diciendo, por ejemplo, protección y asesoramiento de un individuo cuando se encuentra en el extranjero. Ay, entonces protección de su nacionalidad ante todo, ¿no? Ya. Pero si te digo, voy a cantar el himno nacional, ¿cuál sería? ¿Nacionalidad o civismo? ¿Civismo? Civismo, ahí sí, civismo. Ajá, muy bien. Profesora, ¿qué diferencia tiene entre nacionalidad y nacionalismo? Ya, ahorita vamos. En nacionalidad. ¿Me escuchan? Ahora, Se le para cortando. ¿me escuchas? Ahora sí se les escucha, Miss. Ah, ya. Pero cierren sus micros, chicos, porque cuando están encendidos sus micros, como que el audio baja. Ya entonces hay que tener cuidado. Y a su compañera me decía, maestra, ¿qué diferencia hay en nacionalidad y nacionalismo? Ya. La nacionalidad, hijos, ya les decía que tiene que ver con el tema de costumbres, culturas, tradiciones, protección, en este caso de un determinado estado, una nación, ¿no? Frente a los ciudadanos, a un individuo. Pero el nacionalismo ya es el amor que tú tienes, por ejemplo, a tu cultura. Digamos, ay, yo tengo el amor al toro de corridas, ya que propiamente dicho no es propio de nosotros, pero entonces tendría que tener, amor, a la danza típica de la danza de las tijeras. Y entonces ahí, o sea, la nacionalidad es de manera general y el nacionalismo ya básicamente va a ser un aspecto ya más personalizado, por decirlo así, ¿no? De amor, de querer, de identificarnos con nuestro estado, pero con una determinada costumbre. Pero en cambio, cuando se dice nacionalidad, es de manera general. A eso se refiere. Por eso dice, ¿no? Uno de los derechos que se adquieren a través de la nacionalidad es la protección por parte del Estado. Por ejemplo, protección de asesoramiento de un individuo cuando se encuentra en el extranjero. Por ejemplo, a él no le pueden votar así por así de su estado, ¿no? O del extranjero. Primero tendrían que ver si de repente es ilegal o no, o dependiendo de eso, lo van a, en este caso, a devolver, ¿no? Entonces, la nacionalidad va a defender esos principios de manera general de la persona. En cambio, el nacionalismo ya es ese amor que nosotros tenemos, pero de una manera personalizada, por ejemplo, a la danza de tijeras, por decirlo así. ¿Se entiende? Profesora, es como el vínculo que se tiene con el cual se ejerce y se manifiesta por parte de una persona, o sea, se pone en práctica lo que hace, digamos, una canción o unos conciertos en el sentido, digamos, como exacto, la música exacto, lo que del dice país, su compañero es eso, ¿ya? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se ha entendido? Gracias. Ya. Ya, ¿Nacionalismo con sigamos. el patriotismo son sinónimos? Ajá, No. eso, Miss. ¿Cuál es la diferencia, Miss? Ya, nacionalismo y patriotismo es diferente. El patriotismo, acuérdate, siempre tiene que ver con la parte geográfica de territorio. Por ejemplo, si te dice, es la tierra donde te ha visto nacer y tus restos se guardan en ese lugar. ¿Es nacionalismo o patriotismo? Patriotismo. Patriotismo. Recuerda que el patriotismo es el amor a la tierra, al lugar de donde nosotros estamos. Ese es patriotismo. Ahora, el nacionalismo puede ser el amor a una determinada danza, a un determinado plato típico, qué sé yo. ¿Se entiende? Cuando juega Perú. Por ejemplo, cuando juega Perú, somos, claro, una cuestión histórica, ¿no? O cuando juega Perú, todos somos nacionalismos porque, o sea, amamos, pues a pesar que de repente no nos da mucha alegría, pero igual amamos, por ejemplo, a los deportistas que meten goles, ¿no? Como que odiamos también cuando no meten goles, ¿no? Pues era más o menos como que la diferencia entre patriotismo y nacionalismo es que el patriotismo es lo que, digamos, es como el sentimiento que se lleva en el corazón y el nacionalismo es lo que se ejerce y se pone en práctica.
Exacto, muy bien. Por ejemplo, tú lo ejerces y lo pones en práctica, no sé, supongamos haciendo un plato típico, ¿no? Porque es lo que tú amas, lo que tú quieres, y lo has puesto en práctica. Pero en cambio el patriotismo es lo que tú sientes, pero teniendo en cuenta tu estado geográfico, tu lugar, tu tierra. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya. Sí, Miss. Ya, muy bien. La 10. Ahora la 10. Dice Eduardo, ya, peruano de nacimiento. Tras años de noviazgo con Esperanza, ya, que es una extranjera, contrajo matrimonio. Después de 3 años, deciden divorciarse. Con este hecho, ¿Esperanza pierde su nacionalidad peruana? ¿Qué creen? No, profesora, no. A ver, porque desde el primer momento que se A ver, Miss, ¿no? Porque desde el primer momento que se casa, ¿qué pasa? Es ella considerada pertenece ya de la nación. considerada Peruana. Claro, ya. Ajá. Por ejemplo, eso hacen en Estados Unidos, ¿no? Hay señoritas, ¿ya? O jóvenes que se van a Estados Unidos. A ver, apaguen sus audios, chicos, porque si no se escucha el chido. Por ejemplo, eso es lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Hay jóvenes o señoritas que se van a Estados Unidos, ¿no? A buscar una mejor vida. Se suelen casar, ¿ya? Y la ley, por ejemplo, con Estados Unidos y nuestra ley peruana, casi por ahí llevamos casi en cuanto a algunas cosas semejantes en cuanto a las leyes, ¿no? Por ejemplo, si se casan allá en Estados Unidos o acá, no se pierde de por nada tu nacionalidad, porque ya el hecho de que hayas contraído matrimonio ya unió ese lazo, ese vínculo, y también con la nacionalidad. Por tanto, la respuesta en este caso sería no, porque no acaba con la disolución del vínculo conyugal. ¿Ya? La B. Sí, ya sabía. Ah, ya, muy bien. Ay, qué inteligentes son los jóvenes. Tenían que ser canal A. Muy bien. Ahora sí lo voy a poner chiquitito para que lo puedan capturar las respuestas, ¿ya? Pásanos por el grupo, por favor. Profesora, ¿nos puede pasar en PDF en el grupo, por favor? ¿Ya? Entonces, pero ¿quién es su canción? Déjanos su número, Tu número, por favor, profesora, para agregar al grupo. y puedas pasarnos. Voy a ponerlo a mi número telefónico, ¿ya? Por favor, ¿Ya? profesora. Voy a poner mi número telefónico, pero silencio. 967. Chicos, ¿se pueden callar, por favor? Ya, a ver, silencio, jóvenes. Ya les he pasado mi número telefónico pero de todas maneras también pueden capturar la pantalla ahorita, ¿ya? Claro. Sí. Por favor, chicos, a ver, silencio y cierren sus micros. Capturen la pantalla y ya para que lo tengan en el archivo. Ya, ahí está. Dime. Mira, ahorita acaban de visitar en la pantalla. Con tu celular también puedes capturar, hijo. No, Miss, usted grabando, Miss. Ah, ya. Ya, un ratito ahorita vamos a empezar con algunas preguntitas. Primero que capturen algunos alumnos que pueden capturar y luego pasamos a las preguntas finales, ¿ya? Porque todavía tenemos tiempo. Ya. Sus audios, por favor, chicos. Mucho chido. Miki, Omar, tu audio, joven. Quispe Rivera. Ya, muy bien, más te vale. Ya. Ay, ahora sí, Jesús, mucho chido, ya. Primero, capturen los que pueden capturar. Ya está. Y ahorita vamos con las preguntas, no se preocupen. Ya. A ver, la primera hojita, ¿ya? La primera hojita. ¿Capturaron? Sí, Miss, la siguiente. Ahora sí, la siguiente. Ya, un ratito, hijito, no te excites. La siguiente hojita. Ya está. Ya está, ya les he pasado también mi número telefónico.
De todas maneras hay que crear un grupo de WhatsApp porque también les voy a mandar el video. Si hoy día no Profesora, lo el grupo podemos- ya está creado, creo. Ajá. Si no lo podemos ver el... Disculpen, pero no nos tienen agregados a todos en el grupo. Ya le envié, compañeros, ya ahí les- al grupo. Pero nos deben agregar a todos. Ya les van a agregar a todos, ¿ya? Por favor, Link, agreguen. ya. Únanse con el link que está en los comentarios. En el chat, Y los links han mandado en los comentarios. Ahí búscalo. ajá, en los comentarios están los links para unirnos en este caso al WhatsApp, ¿ya? Y por favor. Ya, ahora sí, ya. Shh. Apaguen sus micros, jóvenes, de quien está encendido su micro. Ya, muy bien. Ya, ahora sí, entonces un ratito nos ordenamos y ahora sí voy a ver si podemos ver el videíto, ¿ya? Y si no, ya les voy a pasar por el WhatsApp y si no, también me escriben personalmente, ¿ya? Les voy a dejar mi número telefónico otra vez para los que no han anotado. 967-65-3950. Me dice, a cualquier hora puedo llamar, ¿verdad? De preferencia cuando terminemos la clase, los días jueves, ¿ya? Termina la clase y me pueden llamar, hacer alguna consulta, alguna duda, y yo les absuelvo sus consultas, sus dudas, y personalmente también ya les puedo enviar los pantallazos y los videos, ¿ya? A ver, vamos a probar ahorita si podemos observar el video. Caso contrario, les estoy enviando por el WhatsApp o personalmente. Dime, hija. Miss, quería hacerte una pregunta del ejercicio número 2. A ver, dime, hija, nos vamos a la 2, a ver. Solamente, creo que estoy mal, Miss. No, hija, dime, mamá. ¿Lo puede poner a la pregunta 2, Miss? ¿Ya está? Sí, ya le puse. Ay, ya. Acá dice, con respecto a las características de la nacionalidad, marca el incorrecto. Y Miss, la D, ¿por qué sería correcto? Primero, yo creo, no sé si estoy mal, primero para tener la nacionalidad tenemos que ser ciudadanos, Miss, o porque acá dice, no se permite ser apatrida. ¿Cómo se dice? Eso, Apatrida. Que ser apátrida, Miss. Y Ya. yo creo que apátrida es que lo que dijiste es Miss. Y Sin patria. Ajá, sin patria, Miss. Y acá dice no se permite la patria y eso sería apátrida, eso sería correcto y la D sería incorrecto. O estoy mal, Miss, no sé. Eso es Ah, mi ya, duda. es que acá, ya, muy bien, hija. Es que acá en la E te dice no se permite ser, o sea, sin patria. Nos pueden, o sea, como que limitar, no tener patria, no se permite ser apátrida, o sea, sin patria. O sea, a ti, a ver, como ciudadano, yo como gobierno, no te puedo permitir que no tengas patria, que vivas, no sé, en las nubes ahí, y no vas a tener tu patria. ¿Puedo hacer eso yo como autoridad? No, por eso es lo incorrecto. En cambio, la D dice la nacionalidad se adquiere antes de ser ciudadano. Porque cuando se habla, por ejemplo, de la nacionalidad de sangre, se supone que ese individuo que está en el vientre ya va a tener una nacionalidad, o sea, va a ser ya ciudadano en cuanto nace, ¿no? Ujú. A eso se refiere. ¿Se entiende? Sí, Miss, entonces la D está Profesora, correcta. una pregunta. Dime, joven. Profesora, a los apátridas o personas denominadas fantasmas, ¿la agencia de la ONU para los refugiados, que es la ACNUR, es la encargada o es el IGEMIN? En este caso el IGEMIN y también el tema de sufragios y todo eso, verifican, siempre es ambos, porque uno tiene que ver en cuanto a cuestión de delitos, porque hay muchas personas, ciudadanos, sobre todo extranjeros, que no tienen en este caso, su identidad, ya son como que estarían viviendo, o sea, sin identidad, ¿no? Sobre todo los extranjeros. Entonces el SEGEMIN ve ese tema para ver un tema de delitos. En cambio, en este caso, el que tiene que ver en este caso de nuestra
de nuestro estado civil y todo ello, eso sí, básicamente, o sea, tiene que verificar, pues, ¿no? Eso sí, de lo que es de nuestro país es el DIGEMIN y a nivel internacional es el ACNUR, ¿no? Ajá, y Ya. el acné ya pues es a nivel internacional. ¿Por qué crees que hay algunas personas hasta se hacen operar todo cuando cometen delitos y esas personas son fantasmas? Y entonces a nivel mundial, por eso es que los buscan y todo eso. Ese es el AGEMIN, lo que tú dices, ¿no? El AGEMIN a nivel mundial. Y el IGEMIN es lo que tú dices, ya es en relación a nuestro propio estado. ¿Se entiende? Sí, Miss. Ujú, a eso se refiere. ¿Se entiende, joven? Dime, dime. Muchas gracias. ¿Cómo? También hay personas sin patria. Como la misma persona sin patria. A ver, hijo, no te he entendido muy bien, por favor. Hay personas sin patria, mis. No, pues es incorrecto. Por eso acá te dice, marca lo incorrecto. No hay personas sin patria. No podría existir personas sin patria. O tú alguna vez has visto que existan personas en intermedio de las nubes. No hay nadie. Todos tenemos patria, tenemos un suelo, algo geográfico, ¿no? Algo en este caso donde estabilizarnos como seres humanos. No puede. Miss, disculpe, en casos de los extranjeros, por ejemplo, vienen, me supongo que allá tienen su patria normal y en acá. También tienen su patria, pues la patria peruana, y puede ser opcional, así como Keiko. Por ejemplo, a Keiko no le decimos ándate al tercer piso, vívete en la nube, no, igual tiene, ya que es el estado peruano. Ah, claro, eso sí. Ajá, sí. Ya, otra pregunta. En eso sería mi que todos están. Ya, otra pregunta. Profesora, Dime, hijo. ¿Por qué Abigail Guzmán le quieren cremar? ¿Por qué no le permiten un entierro digno? Ah, ya, a ver, vamos a ver un poquito de eso. Vamos a meternos un poquito a la política, ¿ya? Les cuento, ya, pero por favor, apaguen el micro y les explico. ¿Alguien más que tenga que aumentar a esa preguntita? A ver, ¿alguien más que tenga que aumentar a esa pregunta? Ya, ahora sí, les voy a responder. Lo que su compañero ha dicho, ¿no? Porque en el estado peruano lo quieren cremar a Abimael Guzmán. Primero que nada, Abimael Guzmán ha sido sentenciado, ustedes saben, por un tema de terrorismo. Y cuando son personas, en este caso, sentenciadas por terrorismo y por varios delitos, ¿ya? Delitos que en este caso han sido genocidas, así como Hitler, normalmente no tienen un entierro digno. ¿Por qué? Porque siempre esas personas van a tener adeptos, inclusive que pueden ir así como los santos, así a venerarle y todo por sus ideales, ¿no? En realidad, algunos ideales de esta persona, no todo estaba negativo, ¿no? Habían cosas que sí estaban bien, pero otras cosas ya se han ido con un tema de vandalismo, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Se han ido al extremo. Entonces, cuando se van al extremo, al vandalismo, el mismo Estado en nuestra Constitución Política dice a quienes se les otorga la pena de muerte, inclusive, pero en tiempo de guerra, dice, ¿no? A los terroristas y a los que han traicionado nuestra patria. Por traición a la patria. Ajá. A la patria. Ajá. Exacto. Pero Abimael Guzmán, en ese tiempo que él ha sido terrorista y ha cometido sus delitos genocidas, así como Hitler, nosotros no hemos estado en tiempo de guerra. Por tanto, a él no se le ha sometido a la pena de muerte, sino se le ha sometido a un tema de cadena perpetua. ¿Qué quiere decir cadena perpetua? Para toda su vida, ¿no? Se va a quedar ahí en la cárcel. Y no solamente a los terroristas, sino también, a ver sus audios. Mi sería hasta que muera. Claro, hasta que muera, lo que ahorita ha pasado, por ejemplo, con esta persona, ¿no? Y es una persona indigna que el Estado ha investigado, que le han dado una sentencia, o sea, sería ilógico que todavía le vayan a enterrar en algo digno, ¿no? Es como que estaríamos hablando de esta persona, de esta mamá de Pampas, ¿no?
que ha descuartizado a un niño de 3 años. En el caso de Abimael Guzmán, no ha sido un niño, nomás han sido niños, mujeres y adultos y tantas personas que han dejado en estado de huérfanos, han estado en un estado de abandono, ¿ya? Inclusive aquí en Huancavelica, ¿cuántos delitos se han cometido? Y muchos de esos jóvenes niños, prueba de todo eso son las aldeas. Y ustedes díganme, de acuerdo al Estado peruano, eso no lo digo yo, lo dice la Constitución, esas personas no merecen un entierro digno. ¿Por qué? Porque han hecho mucho daño a nuestro Estado peruano. Entonces, por eso... A las personas inocentes. Claro, ha quitado a personas inocentes. Mira, por ejemplo, ahora nosotros estamos como que apuntándole a esa chica que mató a un niñito, solamente a su hijito, ¿ah? Pero imagínate, en ese tiempo de terrorismo, ¿cuántas personas han dejado de existir? Se han quedado sin padre, sin madre, a sangre fría, han quitado la vida a muchas personas. ¿Cuántos? Y entonces, si el Estado peruano, por ejemplo, de acuerdo a la Constitución, le manda a en este caso, sabiendo que ha cometido delitos y lo ha sentenciado el mismo Estado, ¿ya? Hay personas que sí creen en sus ideales y todo, inclusive hasta tienen seguidores, ¿ya? Entonces pueden hacer de eso como un tema o un pretexto de inclusive hacerle veneración a esa persona. ¿Qué cosa es una veneración? Hacerle un culto, prenderle velas, flores y todo eso. ¿Y eso sería correcto? ¿Estaríamos educando a las personas adecuadamente cuando una persona ha hecho daño? No, Miss. No, Miss, estamos... Ajá. Ahora, en cambio, si esa persona fuera inocente, ahí quizás, ¿no? Pero ha sido sentenciado. Se supone que han investigado bien, porque así por así, ¿quién se va a ver a tener cadena perpetua? Nadie. ¿Y quiénes nomás van a cadena perpetua? Los terroristas, los narcos, ¿ya? Los violadores. Inclusive ahora en el Estado peruano, basta que, se viole a las niñas de 14 años para abajo, o sea, menores de edad, de acuerdo a la Constitución política, es automáticamente tu arresto, y si sale positivo de que tú has sido esa persona que ha sido el violador, cadena perpetua, sea mujer o sea varón, porque también han habido hechos de que mujeres también han violado a menores de edad. Por ejemplo, ¿cómo se llama este lugar? En Paucará, una profesora que violó a su alumno. Ay, mismo. Imagínate. Depravado. Pero eso es ¿por qué? Porque no nos han educado bien. Por eso formación ciudadana y cívica, jóvenes, es para que nos eduquen. ¿Ya? ¿Se entiende? Dime, hija. Ya, hija. Dime, hijo. Dime, hijo, te estoy escuchando. Cualquier persona después de fallecer tiene un derecho a ser enterrado. ¿Eso no iría en contra de los derechos fundamentales, de los derechos humanos? Claro, pero siempre en cuando si esa persona, por ejemplo, haya cometido delitos, pero leves, ¿no? Por ejemplo, digamos, en su tentación ha sido tan pobre que ha ido a robar al banco, por decirlo así, ¿no? Supongamos. Y tenía que, no sé, llevar dinero a su madre, a sus hermanitos que ya no tenían nada que comer, y por ende lo han sentenciado, ¿no? En ese caso, quizás esas personas, pero personas que hayan hecho mucho daño a nuestro país, a nuestra sociedad, no. Cosas peores que hicieron ustedes. Ya, una pregunta. Dime, hija. Miss, bueno, no entiendo bien hasta ahora, ¿cuál fue el idealismo que tuvo Abimael Guzmán para que realice eso? Ya, mira. ¿Cuál fue la idea que tuvo? Ya, miren, por ejemplo, eso también le podemos preguntar a vuestro profesor de historia, que también lo sabe, y yo también, ¿ya? Y les voy a decir, su ideal básicamente de Abimael Guzmán, y en esa época de la década de los 70, 80, 90, era la igualdad de todos los ciudadanos en cuanto a en este caso, a nuestro estatus, ¿no? Y se sabe que nosotros nunca vamos a llegar a ser todos ricos.
siempre vamos a tener en este caso lucha de clases o desigualdades de clases, siempre van a haber pobres, empresarios y los millonarios que decimos, ¿no? En cuanto al estatus. Pero a Abimael Guzmán y todo el tema de la cuestión en este caso de los terroristas, o sea, lo que buscaban era la igualdad de una sociedad, pero esta igualdad lo querían buscar ya sometiendo a las personas con violencia, con vandalismo. Entonces, si se somete y se va a un tema de sufrimiento, dolor, por ejemplo, antes hasta ha habido toque de queda para comprar nuestros productos, por ejemplo, pregunten a su mamá, a su papá, inclusive Huancavelica ha sido una zona en la cual ha sido azotada, por eso, ¿no? Huancavelica, Purima, Ayacucho, había toque de queda. Por ejemplo, tu papá, tus hermanos viajaban y de repente a los militares o los terroristas los hacían bajar y ya desaparecían. Y ya nunca más sabías nada de ellos, ¿ya? Entonces, ellos buscaban básicamente en relación a su ideología a la igualdad, pero es igualdad en base a la violencia, en base al vandalismo, ¿no? Y han tomado en este caso autores como Nietzsche, Kierkegaard, o sea, filósofos también que básicamente no han ido acorde a lo que es en este caso a respetar la vida humana, ¿no? Y han querido someter a la fuerza. Dime, hijo. No, pero Te escucho. su pensamiento de Miguel Guzmán estaba centrado en un pensamiento de Mariátegui, maoísmo y leninismo. No era de otros, no era de los que tú mencionas. Claro, pero maoísmo y todo eso, si tú te vas, hijo, a la raíz, vienen de las ideologías de Nietzsche, de Kierkegaard, todos esos pensamientos de Marx, Carlos Marx. Por ejemplo, mira, tú si lees, por ejemplo, de Nietzsche, uno de sus pensamientos de Abimael Guzmán, él hasta el final no se ha arrepentido, ¿eh? Hasta el final, por eso creo que yo hasta le han dado cadena perpetua. Él dijo, ¿no? Yo tengo en la mano y en el poder toda la sangre que se tiene que en este caso establecer igualdad ante la sociedad. Y todo eso son originarios, o sea, si nosotros vamos a fuentes, en realidad, donde nacen todos esos pensamientos así revolucionarios de Carlos Marx, Nietzsche y lo que tú mencionas también en sus libros, desde estos filósofos, ¿ya? Pero que básicamente han sido mal empleados, ¿ya? Mal empleados en cuanto inclusive hasta una ideología de, en este caso, como se ha vivido y se ha sometido en la Segunda Guerra Mundial, más o menos así ha sido, genocidas, ¿ya? Dime, hijo, te escucho. Pero así es la guerra civil, no se puede hacer nada. Claro, y si hablamos un poquito también de filosofía, como dice su compañero, es una guerra civil, sí, y ahí también inclusive hablaríamos de la dialéctica, la lucha del más fuerte. El más fuerte sobrevive en la sociedad, pero tampoco es así, pues, ¿no? Pero la vida mismo te responde así, de esa manera, ¿no? Pero, hijos, en cuestión de hablar de política y de pensamiento, en realidad es amplio. Yo creo que todo esto lo van a ir estudiando mientras vamos preparándonos, ¿no? Dime, hija. ¿Existe un país así como con igualdad? No, ningún país. ¿Qué país vive así con igualdad? Y los países que han querido así someter, por ejemplo, Cuba, Venezuela, ¿cómo está? Ay, sí, ya. Ya, un desastre. Y al final, ese es reflejo. Claro, ese es reflejo de esos países, de cómo viven, de cómo están. O sea, al principio el Estado te puede dar todo, ¿no? El tema del asistencialismo, pero después se acaba el dinero y ¿de qué vivimos? ¿Cómo estamos? Por ejemplo, en Venezuela, los estudiantes, ninguno de ellos se prepara así como ustedes se preparan para ingresar a la universidad. Ellos ingresan de frente. Por eso, cuando han venido profesionales también al Estado peruano, muchos de ellos han venido con sus doctorados, sus PhDs, todo, o sea, altos, en este caso, gratos, ¿no? Que uno se sorprende porque, por lo menos aquí en nuestro estado, por lo menos a nosotros, como nacionalistas peruanos, nos cuesta. ¿A quién no le ha costado ingresar a la universidad? A todos. A todos. ¿Hija?
A todos, nos preparamos todos. Pero en cambio en Venezuela no, toditos ingresan a la universidad. Y los más sobresalientes son los que han aprovechado del Estado. Y por ejemplo, ahora cuando han venido al Estado peruano, se les ha convalidado sus títulos y ellos están ahorita ganando, pues en el Perú, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, porque tienen grados elevados. Y nosotros, ¿se entiende? Claro. Bien, chicos, entonces, hablar de política, hablar de ideología, hijos, en verdad, estaríamos Amanecemos. y nos amaneceríamos también, pero es bonito. Pero todo esto nace con la filosofía, los tipos de pensamiento. Dime, hija, te escucho. Miss, buenas noches. ¿Puedo participar? Sí, mamá. Miss, tocabas un punto donde dices, no, el socialismo es, o sea, basado en que toda la población tiene que ser rico. El socialismo, y lo puedo interpretar personalmente yo en que el Estado tiene que crear políticas de trabajo en donde la población, ¿no?, pueda satisfacer sus necesidades básicas y acceder a una vida digna, ¿no? Eso yo lo entiendo como socialismo. Claro, en realidad debería de ser así, pero como le digo, nuestros amigos en esa época del tema del terrorismo ya pues lo han ido entendiendo de otra manera. Por ejemplo, cada vez que el Estado nos da asistencialismo, pensión 65, todas esas becas, todo, en realidad, mira cuántas personas están aprovechando todo eso. ¿Cuántas personas? Y sin dar nada de repente a nuestro Estado. Pero bueno, por ejemplo, si tú te vas a estudiar a Cuba, ¿ya? Para que seas médico, tú tienes que servir todavía en Cuba 5 años, devolverles todo lo que ellos te han hecho estudiar, para que así recién tú seas liberado, te vayas a tu país, ¿no? Imagínate, pero en nuestro Estado no suele pasar eso, ¿no? O sea, hay muchas controversias y como les digo, hijos, hablar de política es amplio, ¿ya? Y lo único que nosotros siempre debemos de hacer es establecer el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Si discernimos todo y tenemos base, vamos a ser gran nuestro Estado. Te escucho, hijo. ¿Y Rusia qué es, profesora? ¿Rusia qué es? ¿Socialista? ¿Capitalista? ¿Imperialista? Bueno, en Rusia casi se puede ver casi muchos aspectos, ¿no? Porque hoy por hoy en la actualidad, mira, Rusia ha sido un país muy, ¿cómo te digo?, en un primer momento azotado en el tema del socialismo, todo, ¿no? Pero posterior a ello también se ha establecido el tema del capitalismo, ¿no? Y entre otras corrientes que hoy por hoy en la actualidad es como que esta población ha ido reflexionando, ¿no? Ha ido reflexionando, pero a la vez también, si todo es rígido y todo es, por decirlo así, sometido al orden y a la disciplina, así como los militares, tampoco las personas son felices, pues, ¿no? Siempre van a estar sometidos al Estado, al poder, y yo creo que eso tampoco es bueno. Nosotros como seres humanos debemos de ser libres, espontáneos, y siempre también hacer prevalecer lo bueno y lo malo de nuestra sociedad. El discernimiento sobre todo. Y el ejemplo de vida. Si tú lees, eres preparado, con eso, jóvenes, tú vas a tapar la boca a muchas de las personas, pero empezando desde nosotros. A veces nosotros podemos hablar de tantos países y todo eso, pero tú, como peruano, estás contribuyendo al Estado peruano. ¿Cuándo vas a contribuir, hijo o hija? Cuando en este caso seas profesional y contribuyas con nuestro Huancavelica. Muchos, por ejemplo, no quieren estar en Huancavelica, se quieren ir a otro lado, a otro país, supuestamente que ahí ya va a superarse más, ¿no? Huancavelica es hermoso, es bonito. Lo que pasa es que a veces no tenemos identidad. Y si tenemos esa opción de irnos a otros países, también qué bueno, pero vayamos a triunfar y hacer brillar también, pues, ¿no? Nuestra ciudad de Huancavelica, como debería de ser, siendo justos, siendo honestos, discerniendo de lo bueno y lo malo, lo que decía la señorita, ¿no? Yo por socialismo entiendo de que todos
debemos contribuir, generar más trabajo, apoyarnos mutuamente, el tema del bien común, eso debería de ser. Y de esa manera, como país, como Estado, nosotros crecemos. ¿Ya? Bien, chicos, entonces nos quedamos acá y espero que les haya gustado la clase. ¿Les ha gustado? Por supuesto, mi Miss, ¿por qué no existe pena de muerte en el Perú? Sí hay pena de muerte, hijo, en el Perú. Ya les hemos dicho, cuando estamos en tiempo de guerra, hay pena de muerte por comete la pena de muerte por traición a la patria y terrorismo. Sí, pero así a personas que cometen delitos. Ah, en ese caso no, pues. Por ejemplo, el asesinato. Claro. Con la Constitución. Claro, eso tiene que ver de acuerdo a nuestra Constitución política, porque Dime, hijo. O sea, disculpe, ¿qué es una ley marcial? ¿O cuándo se aplica? Una ley marcial. Ya se aplica cuando, por ejemplo, digamos, parcial dirás, ¿no? Parcial también conocida, ¿no? Usualmente eso se aplica cuando se ha cometido varios delitos, ¿ya? Y la persona, por ejemplo, puede ser asesinada. Ay, chicos, ya nos están botando de la sala. Puede ser asesinada. No se preocupe. Ajá, entre otros delitos, pero al final la persona reconoce su delito. Entonces, cuando reconoce su delito, le pueden quitar 2 días, 3 días, 4 días, así, o sea, su pena va a ser menos. A eso se refiere. ¿Ya? Muy bien, chicos, un fuerte abrazo, entonces a la vista. Ya, Tengo dudas todavía. Sí, gracias. pero durante la clase vamos a estar preguntando, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta la próxima clase. Cuídese, mi. Chao, profesora. Un besito, pues. Muchos besos volados. Lo va a llevar bien, Miss. Ajá, hasta donde les caiga, hijo. Se lo va a llevar bien. Nos vemos, chicos, cuídense. Bye, bye, Miss. Yo creo que me llegue mi Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chévere la clase. Muy bien. Espero que les haya gustado. Muy bien. Nos vemos. ¿Quién está con su chinita delante? Tan alegre que está con su chinito delante. Muy bien, hijo. Bien identidad. Muy bien. Chao, Miss, gracias. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima, papachito. Nos vemos, cuídense. ¿Por qué te ríes? Cuídense, es que son tan tiernos, chicos, y está muy bien. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la siguiente clase. Hasta la siguiente clase. Sí, atento, la llamada ahorita te llamo. Ya. Cuídense, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Miss, contesta. Sí, les voy a contestar, no se preocupen. Nos vemos, chicos. Llamada grupal, mi. Llamada grupal. Otra sala. Sí, les he pasado por el chat mi número. Por el chat, ¿está verdad? Sí, sí. Una videollamada. Ya. Muy bien, jóvenes, hasta la próxima clase. Espero que les haya gustado la clase y estudiemos mucho también. Me voy con esa recompensa. Hasta la próxima, Miss. Hasta la próxima, nos vemos, cuídense. Miss, espera un ratito. Tienes tiempo, Miss.